principio. Cuando alguien dice la palabra matemáticas, a la mayoría nos da un sudor frío. Empezamos a tener recuerdos de la escuela, mirando un pizarrón lleno de símbolos extraños, sintiendo que nuestro cerebro está a punto de hacer un cortocircuito. Es como este recuerdo colectivo traumático que todos compartimos. Pero aquí está la parte salvaje. Eso no es realmente lo que son las matemáticas. Olvídate de las clases aburridas por un segundo. Piensa en las matemáticas como un lenguaje secreto. Es el código en el que está escrito el universo. No se trata solo de números, se trata de patrones, de estructura y de descubrir cómo funcionan las cosas de manera lógica. Es la herramienta definitiva para resolver problemas. Ya sea que ese problema sea construir una pirámide o calcular cuánto dar de propina en una entrega de pizza. Honestamente, las matemáticas están en todas partes, escondidas a plena vista. Están en la música que escuchas con sus ritmos y frecuencias. Están en los videojuegos que juegas calculando cada píxel, cada explosión, cada movimiento de personaje. Están en el teléfono que probablemente tienes en la mano ahora mismo ejecutando los algoritmos que te permiten navegar por Instagram o ver un video en YouTube. Nos han hecho creer que las matemáticas son algo abstracto e imposible solo para genios, pero eso es una gran mentira. En esencia, las matemáticas son una de las cosas más prácticas y humanas que existen. Es la lógica simple y poderosa que usamos para dar sentido al mundo caótico que nos rodea. Y así ha sido desde el primer día. Entonces, ¿cómo empezó todo esto de las matemáticas? Mucha gente tiene la imagen de un tipo barbudo en la antigua Grecia, un genio con toga, que un día se despertó e inventó los números de la nada. Pero eso es pura ficción. La historia real es mucho más sencilla y francamente más lógica. Las matemáticas no se inventaron en un destello de brillantez filosófica. Nacieron de la pura y cruda necesidad. Comenzó con los problemas humanos más básicos que puedas imaginar. Imagina que eres un tipo prehistórico, parte de una pequeña tribu. Necesitas saber cuántas personas hay en tu grupo para asegurarte de que todos coman. Necesitas saber cuántos animales has cazado. Necesitas contar. Este es el punto de partida absoluto de las matemáticas. Contar. Al principio, probablemente fue súper simple. La gente usaba sus dedos de manos y pies. Por eso muchos sistemas numéricos se basan en 10 o 20. Cuando necesitaban contar más, comenzaron a usar herramientas. Hacían muescas en un trozo de hueso o un palo. Los arqueólogos han encontrado artefactos antiguos, como el hueso de Ishango de África, que tiene más de 20.000 años y tiene una serie de muescas talladas. Nadie sabe con certeza qué estaban contando. Quizás ciclos lunares, quizás animales. Pero una cosa está clara, los humanos ya estaban registrando cantidades. No se trataba de teoría abstracta, se trataba de supervivencia. Pero no se detuvo solo en contar. A medida que las sociedades se volvieron un poco más complejas, también lo hicieron sus problemas. La gente empezó a cultivar. Ahora, necesitabas medir parcelas de tierra para saber quién era dueño de qué. Necesitabas calcular cuánta semilla plantar para un determinado tamaño de campo. Necesitabas predecir las estaciones. ¿Cuándo se va a inundar el río? ¿Cuándo es el mejor momento para cosechar? Esto llevó al nacimiento de la geometría, literalmente, la medición de la tierra, y la creación de calendarios. La gente empezó a rastrear el sol, la luna y las estrellas, notando patrones en sus movimientos. Cuando piensas en el antiguo Egipto, probablemente piensas en faraones, momias y esas pirámides absolutamente colosales. Es fácil mirar la Gran Pirámide de Giza y pensar en tecnología extraterrestre o magia perdida. ¿Cómo pudo una civilización antigua construir algo tan masivo y tan preciso? Bueno, la respuesta no son extraterrestres, son las matemáticas. Los egipcios eran matemáticos prácticos increíbles. No estaban obsesionados con pruebas abstractas como los griegos posteriores, pero sabían exactamente cómo usar los números para proyectos gigantescos. Eran maestros de la ingeniería, y la ingeniería es básicamente matemáticas aplicadas. La construcción de las pirámides requirió geometría y aritmética impresionantes. La base de la Gran Pirámide es un cuadrado casi perfecto, con los lados alineados casi perfectamente con los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Esta es una precisión increíble incluso hoy. Para lograr esto, necesitaban calcular ángulos, medir grandes distancias con precisión y calcular pendientes.
Desarrollaron una forma primitiva de trigonometría para asegurar ángulos consistentes que se encontraran en un solo punto. También calcularon el volumen de piedra necesario y gestionaron la logística de miles de trabajadores. Esto no fue una adivinanza, fue una operación matemática masiva y coordinada. Las habilidades matemáticas también fueron cruciales para la supervivencia en el Valle del Nilo. El Nilo se inundaba cada año, depositaba limo fértil para agricultura, pero arrastraba los límites de propiedad. Cada año tenían que volver a dibujar las líneas de los campos. Eso los hizo expertos en topografía y geometría. Tenían fórmulas para el área de cuadrados, rectángulos y círculos. La fórmula para círculos era aproximada pero sorprendentemente cercana. Mientras los egipcios estaban ocupados construyendo monumentos a orillas del Nilo, otra civilización poderosa estaba surgiendo entre los ríos Tigris y Éufrates, los babilonios. Estos tipos estaban en otro nivel en ciertas áreas de las matemáticas. Si los egipcios eran los ingenieros maestros, los babilonios eran los contadores y astrónomos maestros. Estaban obsesionados con llevar registros y con predecir el futuro mirando el cielo. Y para hacer ambas cosas, desarrollaron un sistema matemático sorprendentemente avanzado cuyos efectos todavía sentimos hoy. Probablemente usaste las matemáticas babilónicas en las últimas 24 horas sin siquiera darte cuenta. ¿Alguna vez te preguntaste por qué hay 60 segundos en un minuto y 60 minutos en una hora? ¿O por qué un círculo tiene 360 grados? Puedes agradecer a los babilonios por eso. A diferencia de los egipcios con su sistema de base 10, los babilonios usaban un sistema sexagesimal, que es una forma elegante de decir que se basaba en el número 60. Esto podría parecernos totalmente aleatorio y extraño, pero en realidad fue bastante inteligente. El número 60 es divisible por un montón de números más pequeños. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30. Esto hizo que los cálculos que involucraban fracciones fueran mucho más fáciles, lo cual fue súper útil para el comercio y para dividir cosas. Los babilonios registraron sus matemáticas en tablillas de arcilla, miles de las cuales han sobrevivido hasta el día de hoy. Y cuando los arqueólogos descifraron su escritura cuneiforme, se quedaron asombrados. Estas tablillas contenían tablas de multiplicar, tablas de cuadrados, tablas de cubos, métodos para resolver ecuaciones lineales y cuadráticas. El tipo de cosas que aprendes en la clase de álgebra. Resolvían problemas como: tengo un campo de cierta área y el largo es 3 unidades más que el ancho. ¿Cuáles son las dimensiones? Esto muestra un nivel de pensamiento algebraico abstracto que estaba muy adelantado a su tiempo. Literalmente estaban haciendo álgebra siglos antes de que la palabra álgebra existiera. Ahora, vayamos a la antigua Grecia, porque aquí es donde las cosas dan un giro enorme. Las civilizaciones anteriores a ellos, como los egipcios y los babilonios, eran matemáticos prácticos brillantes. Tenían muchísimo conocimiento práctico. Sabían cómo calcular el área de un campo y podían predecir eclipses. Pero en realidad no parecían hacer la pregunta: ¿por qué funciona esto? ¿Por qué esta fórmula para el área de un triángulo siempre da la respuesta correcta? Aquí es donde los griegos cambiaron el juego para siempre. No solo les interesaba lo que funcionaba, estaban obsesionados con demostrar por qué funcionaba, usando pura lógica. Este cambio de pensamiento separó las matemáticas prácticas de las matemáticas como campo en sí. Piensen en Pitágoras. Todos recordamos su teorema, A2 ut AB2, isi de C2. Pero los babilonios ya conocían esta relación siglos antes. Pitágoras y su escuela aportaron una prueba formal y lógica. Construyeron un argumento paso a paso, válido para todos los triángulos rectángulos. Fue una revolución. La obsesión por la prueba llevó a una explosión de descubrimientos. Euclides aparece entonces. Escribió Los Elementos. Fue quizá el libro de texto más influyente de la historia. Durante más de 2000 años, la geometría se aprendió a través de Euclides. Su libro empezaba con unos pocos axiomas evidentes, como la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, y luego usaba lógica impecable para construir todo el sistema teorema a teorema. Fue la obra maestra del método matemático. Este enfoque dio paso a las matemáticas abstractas. Los griegos jugaron con números y con formas, solo para entender su lógica interna. Descubrieron los números irracionales, como 2, algo que les inquietó porque no era una fracción simple. Reflexionaron sobre el infinito. Sentaron las bases filosóficas y lógicas de las matemáticas occidentales. Mientras los egipcios levantaban pirámides de piedra,
Los griegos levantaban pirámides conceptuales de pensamiento puro, y su influencia en la ciencia y la filosofía sigue siendo monumental y duradera. Mientras los griegos establecían las leyes de la lógica, en Oriente ocurrían avances matemáticos increíbles. China, India. Estos desarrollos fueron igual de cruciales, pero venían de una perspectiva diferente. En la antigua China, muy parecido a Egipto, las matemáticas eran impulsadas por necesidades muy prácticas del Estado. Necesitaban manejar un imperio enorme, cobrar impuestos, organizar el trabajo para proyectos masivos como la Gran Muralla, crear calendarios súper precisos. Su enfoque estaba muy centrado en los algoritmos. Eran maestros en crear procedimientos paso a paso. Los chinos desarrollaron métodos sofisticados para resolver sistemas de ecuaciones lineales, que es esencialmente lo que las computadoras modernas hacen todo el tiempo. Registraron esto en un texto famoso llamado Los 9 capítulos sobre el arte matemático, problemas de ingeniería, problemas de comercio, problemas de topografía. También fueron una de las primeras culturas en trabajar con números negativos, tratándolos como deuda o déficit. Mientras Occidente todavía luchaba con la idea, los matemáticos chinos ya usaban varillas rojas y negras para representar positivos y negativos. Era una forma de pensar sobre los números increíblemente pragmática y avanzada. Pero quizás la invención matemática más importante vino de la India. El número 0. Esto puede sonar simple, pero fue un cambio total. Otras civilizaciones tenían marcadores de posición para mostrar un espacio vacío, como los babilonios, pero los matemáticos indios fueron los primeros en tratar el 0 como un número por derecho propio. Un número con el que se podía sumar, restar y multiplicar. Este concepto, combinado con su desarrollo de un sistema posicional de base 10, donde el valor de un dígito depende de su posición, como el 5 en 50 es diferente del 5 en 500, creó el sistema numérico más eficiente y poderoso que el mundo había visto. Este sistema, que ahora llamamos el sistema numérico hindú-arábigo, es el que usamos hoy, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fue transmitido finalmente a Occidente a través del trabajo de eruditos árabes persas, quienes quedaron asombrados por su simplicidad y poder. Sin el concepto de 0 y un sistema numérico posicional, hacer aritmética compleja es una pesadilla total. Solo intenta multiplicar 385 por 247 usando números romanos. CCELEXXV por CCXL7M. Es casi imposible. La invención del 0 no fue solo la invención de la nada. Fue la clave que desbloqueó todo lo que siguió en las matemáticas modernas. Avancemos un poco hasta el siglo XIX, hablemos de un verdadero peso pesado. Isaac Newton. Este tipo es una leyenda, y con razón. Cuando la gente piensa en un genio científico, su cara suele venir a la mente. Él propuso las leyes del movimiento, la ley de la gravitación universal, y él coinventó el cálculo. Debido a esto, mucha gente piensa erróneamente que Newton inventó las matemáticas tal como las conocemos. Pero eso es un malentendido enorme. El propio Newton dijo, si he visto más lejos, es porque me he apoyado en hombros de gigantes. Quería decir que sus avances se apoyaron en miles de años de conocimiento. No creó las matemáticas desde cero. Heredó una caja de herramientas enorme y añadió una nueva. Tuvo acceso a la geometría de los griegos, el álgebra desarrollado por matemáticos persas y árabes como Al-Khwarizmi, y el sistema de numeración hindú-arábigo. Todo eso fue el trampolín para su genio. Entonces, ¿cuál fue su nueva herramienta? El cálculo. Newton intentaba resolver grandes problemas de física, como describir el movimiento de los planetas. Las matemáticas antiguas, la geometría estática y el álgebra eran excelentes para describir cosas que estaban quietas, pero no servían para lo que cambia constantemente: la velocidad de una manzana que cae la órbita de la Luna. Newton necesitaba matemáticas del cambio y el movimiento. El cálculo fue la solución. Permitió calcular tasas de cambio, derivadas, y calcular acumulaciones, integrales. Fue un salto monumental. Con cálculo, Newton pudo escribir las leyes del universo en matemáticas. Pudo explicar por qué los planetas siguen elipses y predecir sus trayectorias con asombrosa precisión. Pero recuerda, usó el marco existente. Aplicó principios algebraicos y geométricos de forma nueva y dinámica. No inventó el lenguaje. Escribió el poema más épico con él. Demostró lo posible cuando el conocimiento antiguo se combina con una mente única.
Bueno, hemos viajado desde los huesos prehistóricos hasta la manzana de Newton. Pero traigámoslo todo a casa, al día de hoy, al año 2025. Podrías pensar, ok, es una lección de historia genial, pero no estoy construyendo pirámides ni calculando órbitas planetarias. ¿Cómo me afecta esto? La respuesta es, profundamente, y de maneras que probablemente ni siquiera notes. La verdad es, usas e interactúas con matemáticas muy avanzadas cada minuto de tu vida moderna. Es el motor invisible que mueve el mundo entero, y está más integrado en nuestras vidas que nunca. Literalmente llevas una supercomputadora en tu bolsillo. Piensa en ese teléfono inteligente. Cada toque, cada deslizamiento, cada aplicación que abres, está impulsada por las matemáticas.